Hola, bienvenidas y bienvenidos. El Ayuntamiento de Toluca reserva un lugar en el Cabildo para una persona indígena y realiza una convocatoria. Esto fue revisado por la Justicia Electoral. Acompáñame a ver las sentencias a debate. Ya nos acompaña en el estudio un conocido de ustedes, Víctor Alarcón Holguín, quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Bienvenido de nuevo. Gracias, José, un gusto. Y tenemos también aquí en el estudio a Anabel Gordillo Argüello, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante. Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias. Y comenzamos contigo, si nos regalas un resumen de este interesante asunto. Sí, este asunto la verdad llama la atención por algo. A nivel mundial se está advirtiendo un descontento frente a las instituciones tradicionales y se está tratando de avanzar, y México está haciendo esto, en tratar de incorporar mecanismos de participación ciudadana, en donde a los ciudadanos directamente se les escuche y se les dé voz, y en algunos casos hasta voto. En México, en el tema de las comunidades indígenas, se ha reconocido el derecho de los ciudadanos integrantes de una comunidad a que formen parte de los ayuntamientos, únicamente para que los escuchen, para que estén ahí y haya un enlace directo con el ayuntamiento y el cabildo para hacerles saber las problemáticas y situaciones que tienen. Sin derecho a voto, pero sí con voz. Y eso es un avance muy, muy importante, y esta sentencia es muy relevante porque trata de garantizar que esa persona que va a hacer el enlace entre la comunidad y el ayuntamiento realmente sea elegido por ellos. Sí, muy interesante porque, digamos, primero pues va a la justicia local, después viene a Sala Regional Toluca y finalmente llega aquí, y tuvo como distintas fórmulas, ¿no? Decisiones se dieron sobre este asunto, ¿no? Sí, es una cadena impugnativa larga, incluso con decisiones contrarias. Primero aquí lo que pasó es que se lleva a cabo el ayuntamiento convoca a una elección de la comunidad indígena conforme a sus usos y costumbres. Se lleva a cabo una asamblea en la cual se tenía que elegir a un representante. Son 49 comunidades, una localidad que integran la etnia propiamente, que es la otomí, que es la que está en Toluca. Y cuando ellos están celebrando la asamblea, pues empiezan a ver desorden y no logran llegar a un consenso sobre quién los iba a representar. Entonces el ayuntamiento no levanta ningún acta, no existe un acta en la cual no existe una decisión de la voluntad. Pero nombra directamente. Un mes después el ayuntamiento dice, pues como no hubo consenso y yo tengo que nombrar un representante, pues lo designo directamente. Y así me lo autorizó la convocatoria que yo mismo emití como ayuntamiento. Ese es el acto que se cuestiona, llega al tribunal local, el Tribunal del Estado de México decide, es como una especie de híbrido porque dice, bueno, a ver, la asamblea se suspendió, pero pues yo advierto elementos donde puedo tener una idea de cuál puede ser la voluntad. Y entonces, pues es válido que finalmente el ayuntamiento, aunque lo designó, pues es coincidente con lo que parece que yo advierto que es la voluntad de la comunidad, de la etnia propiamente. Eso llega a Sala Regional Toluca primero, y la Sala Regional Toluca dice, a ver, momento, no. O sea, no tenemos certeza sobre si realmente se eligió a un representante. Revisamos actas, revisamos videos, revisamos todas las pruebas que hay, y no hay. Lo que sí hay es una designación directa del cabildo, ¿no? Y eso no se puede hacer, eso afecta el principio de autonomía y la autodeterminación de ellos para elegir. Viene a Sala Superior, los representantes de la comunidad, una parte de los representantes de una comunidad de la etnia, son 49 y vienen los de una, entonces a pedir que pues se les reconozca, y pues el proyecto
Aquí lo que trata es tener una perspectiva intercultural, o sea, analizar el caso con el interés de la etnia, no de un grupo de personas en concreto. Muy bien, me parece que bueno, es un buen inicio. El ayuntamiento hace una especie de acción afirmativa y procede a hacer esta convocatoria, pero después se desespera y entonces hace esta maniobra en la que pues designa a una persona, lo que genera pues obviamente un malestar. Sí, bueno, desde luego en acompañamiento a lo que señalaba Anabel, pues aquí hay varios elementos que se violentan, es decir, el principio de certeza, el principio de objetividad, es decir, porque no tenemos realmente elementos, como bien lo señalaba en su intervención Anabel, de cómo realmente se podría acreditar que a pesar de que había 5 candidatos, a pesar de que se inicia un procedimiento, digamos, de emisión a través de varias votaciones, aunque como se señala en la sentencia y en las documentales que se pueden recabar, de las cuales se apoyaron las diversas instancias jurisdiccionales, uno de los elementos muy interesantes es que presumen, ¿no?, esto que se señalaba de que como hubo una manifestación a mano alzada ante la imposibilidad de seguir las votaciones mediante cédulas o mediante otro mecanismo que pudiera dejar constancia en acta, esta situación de votación a mano alzada es la que se asume que puede ser suficiente para orientar, digamos, la posibilidad de decir que el señor Juan García Tilano, que finalmente es el representante que se supone que sería el ganador en una primera instancia. Lo paradójico es que cuando se llega al Cabildo, el Cabildo en su convocatoria, en su numeral 9, dice que en caso de que no se pudiera haber llevado a la asamblea, es decir, aquí hay un contrasentido, claro. Es decir, hay una contradicción, porque si dicen, bueno, pues si hubo una votación a mano alzada, entonces se debe haber consignado adecuadamente en el acta y el Cabildo hubiera simplemente reconocido esa votación. Sin embargo, el Cabildo pretexta que para utilizar la cláusula 9 de su convocatoria dice no hubo consenso, no hubo votación, no hubo forma de llegar a un acuerdo y entonces yo puedo proceder ante la imposibilidad de la realización de la asamblea en un sentido fáctico, entonces sí puedo proceder a la designación directa. Entonces, vean, ahí ya de entrada hay una contradicción que rompe claramente con la posibilidad de tener certeza de esta designación y por lo tanto efectivamente el Tribunal Sala Regional Toluca y que confirma Sala Superior pues dice pues efectivamente nosotros no tenemos otra forma más que asumir que eso fue una imposición, es decir, una decisión que entonces se aleja por completo del espíritu real de generar una auténtica representación en el Cabildo y además no puede pretextarse una situación de que, como lo señalan los defensores de la sentencia original del Tribunal Electoral del Estado de México y del acto original del Cabildo, es que ya no se puede hacer nada, que hay una situación irreparable, ¿no? Cosa que precisamente el tribunal pone también en discusión las condiciones en las cuales la irreparabilidad no aplica para los casos de representación o participación dentro de pueblos y comunidades originarias. Muy interesante esto de la irreparabilidad. Me llamó la atención porque si bien es cierto el nombre que nosotros damos a la etnia es otomí, en realidad ellos se asumen como ñañús. Eso dije que es interesante. Pero bueno, ¿qué diferencias hubo entre la sentencia de Sala Regional Toluca? ¿Qué es lo que agregó Sala Superior? Bueno, hizo algunas precisiones. Exacto. Que sí son relevantes. Una, separó básicamente a partir de 2 temas fundamentales. Uno es, uno de los planteamientos centrales era que ya no se podía revisar, como las elecciones que llamamos constitucionales, que son las de los cargos de elección popular. Y entonces decían, pues ya tomó posesión. Entonces, pues tú mismo, Sala Superior, has dicho en algunos casos que si toman posesión es irreparable. Aquí lo que se hace es un estudio en el cual se dice, a ver, una cosa son las elecciones en las cuales sí hay una trascendencia en la toma de decisiones, sí hay un voto, sí se llevan a cabo con ciertas reglas, entonces todos los principios que son para las elecciones para el presidente de la República, diputados, ayuntamientos, gobernador,
todas senadores, bueno, todas esas aplican a este tipo de elecciones, aunque no sean propiamente establecidas así, como pueden ser las autoridades auxiliares, los agentes municipales, hay mil figuras así pero donde sí hay un ejercicio de toma de decisión. Este proceso de elección es distinto, porque en este caso lo que se elige es quién va a ser la voz, o sea, quién va a ser el enlace con el ayuntamiento. Sí, el vocero. ¿Quién va a ser el vocero? ¿Quién va a decir cuál es el problema? ¿Quién va a decir cuáles son los usos y costumbres? ¿Quién va a decir qué está pasando? ¿Y cómo y hacia dónde quieren avanzar? Es como reconocer que hay un representante en una comunidad que tiene derecho a estar en el ayuntamiento, a que realmente se haga efectiva su participación, que ahí es donde yo decía la importancia del mecanismo de participación ciudadana, que pareciera que es esto. Y eso es algo muy distinto, incluso la forma en la que se eligen es ustedes dentro de su comunidad, con sus propios usos y costumbres, elijan a quién va a hacer esto. Pero eso no incide en la toma de decisiones, incluso para la comunidad. O sea, sí los van a tomar en cuenta. Lo que se dice es que ahora sí los van a tomar en cuenta, no como pasaba antes. Y este es un avance bastante fundamental. Entonces, esto es lo que hace que el asunto no sea, o sea, no pueda tener la calidad con la toma de posesión, queda irreparable, ¿no? Si quieres, aguántame ahí, porque también está el asunto de la suplencia de la queja, que es un principio de estos tipos de asuntos. Vamos al corte y volvemos con este interesante tema. Estamos en las sentencias a debate, no le cambie. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos de nueva cuenta, y estábamos con Anabel platicando este segundo punto al que te ibas a referir. Sí, el primer punto era la irreparabilidad, que no opera en este tipo de elecciones, y el segundo punto era justamente el derecho de la comunidad, de la etnia o de la comunidad indígena, a elegir quién es la persona que va a ser su voz en el ayuntamiento, ¿no? Ese es uno de los temas que, pues, más relevantes, yo creo. Muy bien, y nos decías, Víctor, tiene también que ver con los plazos, ¿no? Sí, bueno, tal y como lo relata la parte incidental de la sentencia, el ayuntamiento, y conforme a las disposiciones del Estado de México, estas representaciones, ¿no? Coadyuvantes, como serían estas personas designadas por parte de las etnias indígenas, deben incorporarse a los cabildos a más tardar el 15 de abril al inicio de cada gestión. Es decir, el problema es que ya no se había podido generar una primera asamblea que obligó incluso a otra sentencia donde se tuvo que incluir a algunas comunidades que no habían sido consideradas dentro de la demarcación territorial Toluca. Y entonces, al tener que hacerse una nueva elección que se llevó apenas después hasta el mes de julio del presente año, entonces el hecho de que ya se había vulnerado los plazos de la Ley Orgánica Municipal y de otras disposiciones del Estado de México, pues creo que ciertamente fue un factor, digamos, de presión política, ¿no? Que obligó a que el Cabildo considerara que ya era urgente, ¿no? Digamos, como una suerte de atenuante que precisamente presentan también en su argumentación. Dice, bueno, pues era ya necesario designar o nombrar a este representante, pero con todas las vulneraciones, como bien la relata Anabel, o sea, vulneraciones de falta de certeza, falta de objetividad, cuestiones de que no se pueden, digamos, suplir este tipo de situaciones simplemente por un sentido pragmático, y definitivamente se conculcaron los derechos de consulta de la propia comunidad ante la propia falta de certeza con la que se obtuvo
el resultado que originalmente aducen que había sido una votación a mano alzada. Entonces, toda esa sumatoria, ¿no?, sin lugar a dudas, pues muestra que además la premura con la que fue designado esta persona, es decir, el mismo día el Cabildo se reúne, designa a esta persona de entre los 5 candidatos posibles, el señor García Tilano, y le toma protesta en ese momento, o sea, lo cual pues evidentemente deja en indefensión a la etnia para poder incluso generar algún otro mecanismo, alguna otra dinámica de protección. Entonces, por lo tanto, creo que la acción oportuna en la que finalmente se da primero la protesta para impugnar este acto, la no respuesta, digamos, inicial que ofrece el Tribunal Electoral del Estado de México, bueno, pues permitió que la cadena impugnativa pues siguiera el cauce hacia Sala Regional Toluca y lo que finalmente tuvo a bien resolver la Sala Superior. Es muy interesante porque, como decía Anabel al inicio, esto cada vez será más recurrente, sobre todo en un país como el nuestro que es pluricultural y que esto pues surgía, ¿no? Porque si bien es cierto las acciones afirmativas están presentes en algunos estatutos de algunos partidos políticos, pues es necesario que ya digamos a nivel parlamentario legislativo se designen, se ocupen algunos puestos para indígenas, pero efectivamente, pues de aquí a que eso suceda tendrá que también señalarse algunos principios que se tienen que respetar en todas las elecciones. Anabel. Sí, de hecho, fíjate que aquí pasa algo importante. O sea, ¿por qué en los ayuntamientos? O sea, el ayuntamiento se considera la célula básica de la estructura del Estado, porque es donde realmente los ciudadanos tenemos el acceso más próximo. Las decisiones que se toman ahí son las que directamente nos afectan y en las cuales sí se pueden solucionar muchas cosas. O sea, es inmediato, es constante, ese es el día a día, ¿no? La forma en la que ponen la policía municipal, o sea, el alumbrado público, o sea, hay ajá. Y eso, la forma en la que la Constitución, porque eso es, o sea, la Constitución es la que decide, a ver, les voy a dar un espacio, o sea, ya no nada más vengan y díganme qué quieren y yo se los resuelvo, no, sino les voy a tratar de prevenir, y es lo que intenta hacer, o sea, dice, a ver, les voy a dar un espacio para que vayan en el cabildo donde se toman las decisiones y ustedes planteen los problemas, planteen su cultura, den a conocer sus usos y costumbres y existe una forma de retroalimentación, porque a la toma de decisiones ya los toman en cuenta, ¿no? Cosa que antes no, a lo mejor no se hacía tan directamente, ahora hay una comunicación más constante. Ese impacto es lo que hace muy necesario que la persona que esté ahí sí sea los que todos ellos dicen que los representan, ¿no? O sea, sí sea alguien que eligieron con consenso, que no quede duda que es la persona que los va a representar. Y ellos, bueno, de diversos estudios que se han hecho, se ha logrado determinar que la forma en la que las comunidades indígenas eligen a las personas o toman las decisiones para su comunidad es a través de una asamblea constitutiva. Y esta asamblea, pues es que se equipara a nuestra elección, ¿no? Ahí se toman las decisiones. Entonces sí tiene que haber certeza, o sea, sí se tiene que garantizar, sí tenemos que tener seguridad de que en realidad es la voluntad de ellos. No puede, y justamente pasa algo en este asunto. Existe un problema entre la necesidad de juzgarlo con perspectiva intercultural, es porque nosotros detectamos un problema entre la comunidad frente a un órgano del Estado. O sea, tratando del órgano de imponer una decisión, imponerse a la voluntad, y eso es algo que se tiene que proteger en beneficio de la etnia, así maximizar y suplir la queja y ver de qué forma logramos equilibrar, ¿no?, la decisión y no permitir eso, porque eso es justamente por lo cual pues vienen a pedir justicia aquí, ¿no? Sí, al final se dan esos dos elementos que la perspectiva intercultural supone, ¿no? Los conflictos intraculturales y los interculturales, porque aquí de alguna manera, pues ellos también tienen su sistema de justicia electoral comunitario, pero en este caso, pues al parecer no operó, o quizá es un conflicto entre comunidades,
porque, porque como es la etnia no necesariamente está radicada en una sola comunidad, quizá en muchas agencias o no sé, y esto genera estos conflictos que a la postre pues son con el órgano. Se trasladó a un conflicto que le llaman, que se ha definido como extracomunitario, o sea, de la etnia frente al Estado. Sí, y donde el Estado trataba de intervenir. Y eso es algo que se tiene que tratar de proteger y sí ver la forma de salvaguardar la autonomía que tienen ellos, ¿no? Que se les ha reconocido como Estado. Sí, muy interesante esto, ¿no, Víctor? Sí, mira, sin duda yo creo que esta sentencia es paradigmática en el sentido de proseguir con un sentido que viene construyéndose de largo tiempo, es decir, desde la reforma constitucional de inicios del presente siglo, cuando se da ya ahora sí la plena incorporación en el marco constitucional de los pueblos originarios. Es decir, creo que desde ahí ya este espíritu que se ha venido trasladando progresivamente en varios niveles, en varias escalas, pero el hecho mismo de que aquí, como bien se ha señalado, o sea, la posibilidad de ir agenciando o abriendo esos espacios para la interlocución, para la representación, para el ejercicio efectivo de los derechos, creo que esta sentencia refleja esto también por otra cuestión, o sea, también es un buen ejemplo de cómo hay un paradigma garantista, ¿no? En este sentido, de cómo se aboga incluso por el derecho del más débil, es decir, o por la parte más débil que requiere ser compensada o afirmada social, o recuperada o reificada en un determinado momento cuando hay una desventaja estructural, incluso aunque el propio Estado esté intentando todavía o no esté todavía en la posición adecuada para reconocerla. Entonces creo que en ese aspecto, por ejemplo, es una sentencia que en buena medida, por los elementos esto de cómo consideran que los actos no pueden ser definitivos o inatacables en este caso, como sería la visión convencional que tenemos del derecho positivo digamos, en condiciones de igualdad. En este caso, el hecho de que pueda, digamos, buscarse esta reconsideración, esta rectificación o esta potenciación de derechos para esta parte más débil, me parece muy interesante y yo diría que es una sentencia tan paradigmática, aunque aparentemente su materia no fuera, digamos, porque es un ayuntamiento, etcétera, no es la gran elección, indígena, pero yo diría que tiene un mismo nivel de relevancia como la sentencia de Cherán, claro, o tiene un mismo nivel como la sentencia que se llevó, no sé, como se llevó incluso en el plano nacional, con el caso de los yaquis y los mayos, en el caso del uso de aguas en Hermosillo, Sonora. Es decir, en este caso la restitución, la protección de estas comunidades entonces se refleja en un ejercicio oportuno digamos, de cómo efectivamente la autoridad electoral no puede permitir, incluso aunque sean inicialmente casos juzgados o definitivos, en estos casos excepcionales sí se debe buscar realmente un sentido de reparación con base a los propios criterios constitucionales, ¿no? Pues se nos agotó el tiempo. Yo agregaría Ayutla de los Libres Guerrero, otra sentencia paradigmática. Espero que podamos discutir algunos de otros temas en otro programa. Con mucho gusto, como Muchas siempre. gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Les recuerdo al auditorio que en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, pueden encontrar también el protocolo de actuación frente a estas comunidades o pueblos originarios que tiene la Justicia Federal Electoral. Esto fue las sentencias a debate. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.